Muy buenos días. Hoy es un día de júbilo para la Iglesia y para el país. Este domingo en que recordamos a un gran doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona, en este mismo día ya tenemos un cardenal, un representante en el Colegio Cardenalicio por Paraguay por primera vez en más de 400 años de historia de la Iglesia. Se trata del arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, Monseñor Adalberto Martínez Flores, que hoy ya es el tratamiento que se le da en el protocolo y otros aspectos, más lo que significa ser cardenal, tener el cardenal, el colegio cardenalicio, su función en la Iglesia, y un poco vamos a hablar también de Monseñor Adalberto de paso. Es el enfoque de nuestro tema, de nuestro programa de hoy. Para ello hemos invitado al profesor doctor Esteban Kriskovich. Él fue embajador ante la Santa Sede, es doctor en Derecho y un líder católico importante en el mundo intelectual. Esteban, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Roque, gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la audiencia. Esteban, comencemos por explicar un poco, reflexionar, definir la figura de un cardenal en la Iglesia Católica. Vos que estuviste tantos años ahí en el Vaticano, interactuando con los cardenales, viendo la acción de la Iglesia. ¿Quiénes son los cardenales en la Iglesia Católica? Bueno, vamos a buscar también el origen etimológico para explicar, por ejemplo, los puntos cardinales, los números cardinales, que son aquellos números imprescindibles, aquellos puntos necesarios, norte, sur, este, oeste, para orientarse. Es decir, algo sobre lo cual no se puede prescindir, las virtudes cardinales, por ejemplo, ¿verdad? Y su origen es doble. Por un lado viene de cardio, o sea, el corazón mismo de una institución como la Iglesia, ¿verdad? Serían los cardenales, pero también viene de cardo, que es la planta que uno sopla, ¿verdad? Y se dispersan las semillas. Es decir, un lugar del cual derivan una multiplicidad de acciones en beneficio de la institución, ¿verdad? Por ejemplo, los puntos cardinales también se derivan una serie de orientaciones, no solamente derivadas a esos 4 puntos. De las virtudes cardinales se derivan una multiplicidad enorme de diversas actitudes también éticas, ¿verdad? Y lo mismo también de los números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, se pueden hacer hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, el rol de los cardenales en la Iglesia Católica, primero son príncipes de la Iglesia. Príncipes no es solamente una categoría, se puede decir, de honor, sino príncipes significan los principales, porque son los principales colaboradores del Papa, dispuestos a dar hasta la sangre en el servicio a la Iglesia. Por eso su vestimenta es roja, color intenso, púrpura, igual que la sangre, significando que al comprometerse con el birrete, el anillo, ellos van a dar la vida como muchos lo dieron. De hecho, por ejemplo, si ustedes estudian la historia, el cardenal Stepinac en Croacia dio su vida en el siglo XX. Por defender la Iglesia le tenían preso y le bombardeaban detrás de su prisión con rayos X permanentemente, hasta que él al final muere contaminado por esa radiación. Y después grandes santos, tenemos aquí un club cardenal Mitzenti, ¿verdad? También otro gran del siglo XX, y tantos a lo largo de la historia. Es decir, gente que rodeando al Papa está más cerca en el servicio y por lo tanto está dispuesta a estar en el frente de la batalla para combatir todo lo que sea necesario para el bien de la Iglesia Católica en el mundo entero.
estando donde estén, porque hay, por ejemplo, cardenales que son obispos, otros son cardenales al servicio de la Santa Sede, otros también tienen otro orden que se llama también de los presbíteros, de los diáconos, depende de qué iglesia le corresponda allí como sede en Roma. Ese es un punto interesante. Los dos puntos que acabas de decir, obviamente todo el contexto introductorio me pareció fantástico, porque da una idea de lo de príncipe. Yo siempre trato de descartar, porque el Papa habla del no a la psicología de príncipe cuando dibuja su perfil de obispo, un obispo que no tenga psicología de príncipe. Pero así como lo dijiste, príncipe en el sentido de principal, y sobre todo teniendo en cuenta, y esto se lo dijo Pedro, tu hermano, a Monseñor Adalberto el día de la Ascensión, creo que fue el 29 de mayo, cuando se anunció su nombramiento, que príncipe también, en este caso en particular, son príncipes que tienen un rey que murió en la cruz. O sea que, y son príncipes no al estilo de este mundo, por lo menos deberían no ser al estilo de este mundo, por un lado. Pero por otro lado, estabas hablando del tema de algunos sirven directamente con el Papa en el Vaticano. Mucha gente a mí me preguntó, ¿y Monseñor se va y se queda ya ahí? No, él es arzobispo de Asunción, él se va a ser creado cardenal con todos los símbolos que eso implica, y luego va a volver a su sede metropolitana, que es Asunción. Y creo que la mayoría de los cardenales viven en sus respectivas sedes y trabajan en sus respectivas sedes, y desde ahí colaboran con el Papa. Pero esto que dijiste, cardenal diácono, cardenal presbítero, ¿qué significa? Sí, prácticamente, yendo a lo concreto, son formalismos que ahora prácticamente están quedando en desuso, en el sentido de que hay 7 diócesis principales sobre las cuales el obispo de Roma tiene preponderancia, que son las que rodean Roma, por ejemplo la de Frascati, la de Treviso y otras, ¿verdad? Entonces esos son cardenales obispos, sin embargo en una de ellas ahora no hay cardenal, entonces vamos a ver a quién se le atribuye, ¿verdad? Y luego están los cardenales presbíteros, que son los que tienen a su cargo todas las parroquias de Roma. Y después los cardenales diáconos son aquellas que tienen unas diaconías especiales, que son pequeñas iglesias en Roma. Entonces, antes sobre todo se hablaba de que los cardenales obispos tenían más preponderancia. Por ejemplo, el cardenal Bertone fue uno de los últimos cardenales obispos. Pero en la práctica esto ya, sobre todo con el espíritu del Papa Francisco, que habla mucho de la colegialidad, tanto del colegio episcopal como del colegio cardenalicio, que son dos grupos que vamos a explicar ese día, habla de que ya no hay primos interpares, sino solamente en el caso de los cardenales el decano del colegio cardenalicio, y todos le den obediencia, por supuesto, al Papa. Pero ya no hay muchas diferencias, por tanto es actualmente una diferencia más bien formal, porque en la práctica todos le deben la misma obediencia y el mismo servicio a la Iglesia y al Papa. Ahora, en base a tu pregunta, el Papa puede convocar a algunos dicasterios específicos en la Santa Sede. Los dicasterios son como los ministerios. Por ejemplo, el dicasterio encargado de ver quiénes van a ser los obispos en el mundo es el dicasterio de los obispos. El dicasterio encargado de todos los temas de los laicos es el dicasterio de los laicos, que antes también era otro dicasterio relacionado, que era justicia y paz, toda la doctrina social de la Iglesia. El dicasterio de la cultura, toda la cultura del mundo, dicasterio de educación católica. Entonces, los diversos ministerios están formados por consejos de cardenales de todo el mundo. Y ahí tal vez yo estoy seguro que le va a convocar a Monseñor Adalberto en algunas reuniones que estos dicasterios convoquen para las decisiones. Por ejemplo, en el dicasterio de los obispos fue llamativo hace un mes aproximadamente que haya elegido también el Papa Francisco a unas mujeres que son muy, muy valiosas. Yo les conozco a las 3 que fueron designadas. Cia Servino, por ejemplo, es una excelente argentina consagrada de una congregación que se llama Las Servidoras, y así. Y
Entonces el Papa, no obstante, a algunos cardenales les da la responsabilidad de ser arzobispos metropolitanos, como es en este caso. Es decir, él va a seguir siendo la cabeza de la Iglesia en el Paraguay, al ser arzobispo de Asunción, y coincide también que es presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces tiene esa doble misión, la cual no va a dejar de lado dentro de esta tarea. Pero aparte el Papa le puede convocar para servicios específicos dentro de la Iglesia Universal. Una cuestión que estuve leyendo también en estos días, Esteban, es que los cardenales pasan a formar, por lo que dijiste anteriormente, vinculado con el tema de que se le atribuye dentro de alguna de las diócesis que está bajo la responsabilidad del Papa, una parroquia, ya sea como cardenal presbítero, ya sea como cardenal diácono, y por consiguiente pasa a formar parte del clero de Roma. Así es. Con el romano pontífice, entonces forman parte del clero de Roma. Claro, porque por ser cardo, como el cardo que se sopla que les expliqué, forma parte del primer anillo papal, que a su vez el Papa nuevamente eligió otro anillo de cardenales más concreto, que es el equipo de los 9 cardenales que gobierna con él la Iglesia, ¿verdad? Que es un equipo asesor. Los cardenales en total en el mundo, los que tienen derecho a voto son 130, pero actualmente, porque algunos están ancianos, el Papa Francisco se adelantó y de hecho algunos ya murieron, y eligió hasta 136, y ahora actualmente, desde el mes de mayo que se hizo la creación, estamos a 132. Pero somos, haciendo un cálculo, son en total 132 más 94 que ya no tienen derecho a voto. Entonces, vemos que todos ellos forman parte, diríamos, del séquito papal, que verdaderamente cuando hay unas celebraciones con el consistorio, que es lo que se va a celebrar este 27, se celebró el 27, va a ser un evento magnífico. Los que vieron por la televisión se dieron cuenta de eso. Imagínense cuántos cardenales, todos los cardenales de la Iglesia Católica prácticamente vivos estaban allí presentes. Consistorio significa con una afluencia, ¿verdad? Sístole, diástole, acuérdense, sístole, diástole, el movimiento del corazón, y sístole es cuando se retrae, o sea, cuando nos encontramos todos juntos, significa el consistorio. Y eso es lo que significa el consistorio de los cardenales. Todos los cardenales de la Iglesia Católica, tanto los que tienen derecho a voto como los que ya superaron la edad de 80 años, se reúnen allí con el Papa y deciden dos cosas: o crear nuevos cardenales, es decir, nuevos miembros al equipo, como es en este caso, o declarar santos. Y ojalá en un próximo consistorio se le declare santa a Chiquitunga y a otros santos que tenemos en camino en el Paraguay. Gracias, Esteban, por esta primera parte. Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a seguir profundizando en algunos aspectos. Paraguay, como dijimos, después de más de 400 años de historia de la Iglesia, tiene su primer cardenal a partir del día de ayer, 27 de agosto. Ya volvemos. En esta mañana jubilosa, en que estamos hablando de los cardenales porque Paraguay tiene su primer cardenal en toda la historia, muy probable que con el tiempo tenga otros cardenales. Siempre se esperó que Paraguay tuviera un cardenal, y había realmente obispos con un perfil extraordinario para ser cardenales, como Monseñor Benítez, Felipe Santiago Benítez, un intelectual muy sólido, un hombre de iglesia que trabajó mucho en el CELAM y trabajó también en el Vaticano, en la Santa Sede. De hecho, colaboró con el cardenal Ratzinger en la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica. Un hombre tremendamente de Iglesia Universal era Monseñor Felipe Santiago Benítez. Se hablaba de que podía llegar a ser
cardenal. Y de alguna manera, y esto es anecdótico de mi parte, ¿verdad? De alguna manera, Monseñor Benítez cumple su sueño en Monseñor Adalberto Martínez Flores, porque hay que reconocer y hay que saber que Monseñor Adalberto es una especie de hijo de Monseñor Felipe Santiago Benítez. Él lo adoptó, Monseñor Benítez lo adoptó a Monseñor Adalberto. Por eso es que lo incardinó a la arquidiócesis de Asunción, porque recordemos que él estaba más por Estados Unidos, por las Islas Vírgenes, con el cardenal O'Malley, que es otro de sus, no sé si su hermano o padre espiritual, el cardenal O'Malley, pero Monseñor Felipe Santiago Benítez quería a Monseñor Adalberto y Monseñor Adalberto amó a Monseñor Felipe Santiago Benítez. Entonces, en la persona de Monseñor Adalberto se concreta esa idea, o Monseñor Benítez de alguna manera participa de este hecho de ser cardenal de Monseñor Adalberto. Está con nosotros esta mañana como invitado el profesor doctor Esteban Kriskovich. Él fue embajador de Paraguay ante la Santa Sede, para que profundicemos un poco en quiénes son los cardenales en la Iglesia. Pero a propósito de lo que acabo de decir, Esteban, uno dice, bueno, ¿qué tuvo en cuenta o qué tiene en cuenta el Papa para finalmente decir, miren, voy a nombrar cardenal a Adalberto Martínez Flores, pudiendo haber sido muchos obispos anteriormente o algunos obispos en nuestra época, sin embargo lo eligió a él? ¿Qué tipo de criterios se tiene en cuenta para la elección de cardenal? Sí, gracias por la pregunta, Roque, porque doy fe, doy testimonio, he investigado y he hablado, y me han dicho algunos nombres de anteriores candidatos a cardenales que han habido en el Paraguay. Y lo único que puedo decir es que entre ellos estaba también Monseñor Felipe Santiago Benítez, como has dicho, ¿verdad? Que además era obispo de Villarrica, algo similar al camino que... El camino es muy parecido. Y también la ordenación de Villarrica fue el día de la beatificación de Chiquitunga, que el que inició la causa es Monseñor Felipe Santiago Benítez. Así que hay todo un camino, así que tenés mucha razón. Pero han habido, en la década del 80, también varios nombres, y también en la década de los primeros años 2000 y 2010, y cuando yo asumo también en el 2011 le he pedido al Papa Benedicto entonces, ¿verdad? Y después también en reiteradas ocasiones al Papa Francisco. Pero ¿qué pasa? Hay un numerus clausum en una carta apostólica del Papa que dice que deben ser 130. Entonces nadie se animaba, los candidatos a electores, es decir, aquellos que no tienen 80 años. Nadie se animaba entonces a superar ese límite. Y no querían tampoco designar eméritos, porque los eméritos de verdad, los que más de 80 años, si ustedes ven el listado, son muy pocos los que en cada ocasión se designan a nivel mundial. Y entonces, varias veces me decía el Papa Benedicto XVI, luego me decía, dopo, como que había que esperar un tiempito más. Y lo mismo el Papa Francisco, va a llegar su tiempo, va a llegar su tiempo, los números no dan. Y en esta ocasión los números dieron. Porque el Papa, como les dije, como una estrategia, porque muchos cardenales eran de avanzada edad, designó más allá de los 130. Y designó, se llegó a 136, y algunos ya fallecieron y ahora hay 132. Es decir, digamos, por un acto de, podríamos llamar, coraje, valentía de animarse a superar los límites que hizo el Papa Francisco, ahora se dieron los números. Y eso es lo que puede corroborarse. Son ahora 132 los cardenales, eso ustedes pueden investigar, es decir, hay 2 más de los que permite esa carta. ¿De quién era esa carta, Esteban? O sea, de Juan Pablo II. Juan Pablo II. Sí. Y entonces ahora vemos que es posible esto.
Y es como que con una visión, imagínense, de mayo a este tiempo, ya el Papa Francisco se da cuenta que algunos cardenales iban a morir, y bueno, es una decisión que tomó. Muchas cuestiones aún no quedan claras, porque es justo en el verano romano, cuando nadie está en Roma, quiere que se haga este consistorio. Eso sí es muy llamativo, algunos hicieron especulaciones, ¿verdad? Pero los que conocemos Roma, se llama Ferragosto, es decir, el agosto cerrado. Nadie está en Roma, y justo se hace un consistorio en esta época, porque el calor que hace en esta época en Roma verdaderamente es peor que en Paraguay en el verano de enero. Entonces nadie está, pero es llamativo, quiere hacer el Papa en este momento. Yo digo que tal vez le quiere consagrar también al doctor de la Iglesia, San Agustín, que mencionaste. No sé, eso ya no explica el Papa, pero bueno, ahora vamos a tener 132 cardenales electores, superando un poquito el número que la Iglesia regula. Y que, volviendo al tema, el perfil de un hombre tan sencillo, perfil bajo, sin intervenciones espectaculares en la sociedad y en la Iglesia, el Papa decidió elegirle a este obispo y no a otro. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu reflexión, Esteban? Creo que en el corazón del Papa estaba el Paraguay. Muchas veces habíamos dialogado cuando había oportunidad, porque no es fácil hablar de esto y encontrarle siempre al Papa, de que era la diócesis primada del Río de la Plata. Nuestra diócesis en Asunción fue la primera diócesis, y que por tanto no podíamos dejar de tener mientras todas las demás de la zona ya habían tenido, ¿verdad? Y él decía, sí, es cierto, es muy cierto, sí, en breve. Y bueno, yo digo que los números cerraron y coincide en la figura que vos estás mencionando muy bien, como es nuestro señor arzobispo, y bueno, rezamos por él, le pedimos que el Espíritu Santo le ilumine en todas las decisiones que van a tomar. Quién sabe las decisiones que tiene que tomar en el futuro para el bien de la Iglesia en el Paraguay y en el país. Y bueno, en el misterio también de los designios de Dios coincidió la posibilidad del número en nuestro actual arzobispo al poco tiempo de haber asumido. Es muy llamativo. Pero como les dije yo, algunos arzobispos anteriores también de Asunción estaban dentro de los eventuales candidatos anteriormente. Pero es interesante, es llamativo, y es el estilo del Papa Francisco. Hay que reconocer que son los momentos también de pontificado, ¿verdad? Sí. Porque él pues rompe reglas. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, lo nombró cardenal a Rosa Chávez, que era obispo auxiliar de El Salvador. Auxiliar. Nunca fue obispo titular, y sin embargo lo nombró cardenal. El Papa Francisco sorprende, sale de los cánones habituales y da como mensajes que yo creo que tienen su base en el Evangelio. Sí, es así. Sobre el tema interesante, el Código de Derecho Canónico habla que actualmente deben ser sacerdotes los cardenales, y si son sacerdotes en el momento, ser designados obispos al tomar el birrete cardenalicio. Pero el famoso filósofo Jacques Maritain, que fue uno de los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era un filósofo católico, tanto le había ayudado al Papa Pablo VI, que en su momento también a un laico le quiso designar cardenal. Nunca hasta ahora se ha producido eso, pero fue un acontecimiento de la historia que pudo realizarse, pero al final los consejeros de Pablo VI le dijeron que no, porque eventualmente quién sabe si un laico puede convertirse en papa, y al final desistió de esa intención. Pero eso consta dentro de la historia de San Pablo VI, nuestro querido Papa. Nuestro querido Pablo VI. Para mí, el Papa más grande del siglo XX. Más grande del siglo XX. Es una veneración especial que tengo a Pablo VI, además de la lucidez de sus grandes documentos. Para mí, leerle a Pablo VI es una delicia, porque su escritura es diáfana, es muy fácil de leerle a Pablo VI, ¿verdad? Decir algo que quería agregar? Imagínense si, por ejemplo, Pablo VI no le designaba cardenal a Juan Pablo II,
o Ratzinger, creo que también fue Pablo VI. O sea, imagínense los siglos de Dios como a veces por decisiones que toman los papas de designar a algunas personas cardinales se construye la historia. Entonces, quién sabe si en esta última creación que se produjo ayer está el futuro cardenal de la Iglesia, el futuro papa de la Iglesia Católica. Quién sabe, por eso hay que estar atentos y en estos momentos hay que rezar verdaderamente. Pudo ser que entre alguno de estos cardenales esté el futuro papa, porque ellos no solo van a ser cardenales electores, sino con posibilidad de ser electos. Entonces tenemos que estar atentos a eso. No es un acontecimiento banal el que se produce en estos días, es verdaderamente un acontecimiento histórico no solo para nuestro país, sino para toda la Iglesia. El futuro papa en algún momento se va a ver cuándo fue creado cardenal, y quién sabe si es en esta ocasión. Un mensaje final sobre este tema o que quieras entregar a la teleaudiencia en unos 30 segundos, Esteban. Que ser cardenal no solo es un privilegio, sino una responsabilidad mucho mayor de toma de decisiones que a veces afectan a toda la Iglesia. Por eso tenemos que acompañar en ese sentido este nuevo desafío no menor que tiene nuestro arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez. Y bueno, yo creo que eso debe ser un compromiso nuestro, rezar por nuestro cardenal y por todos los cardenales de la Iglesia Católica, y por nuestro Papa Francisco y por el Papa Emérito Benedicto XVI. La toma de decisiones dentro de la Iglesia no es fácil, y sobre todo porque también afecta al mundo entero. Muchas gracias, doctor Esteban Kryskovic. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, y recemos por el Papa, por los cardenales, porque sigue este encuentro, gran encuentro de todos los cardenales del mundo. Ayer fue el consistorio ordinario, pero sigue en estos días el encuentro del Papa con los nuevos cardenales y con cardenales venidos de todo el mundo. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.